Ahora hablaremos de la morfología externa del sistema nervioso central. Como sabemos, el sistema nervioso se divide en dos partes principales: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, que es el deslizamiento del sistema nervioso central. Aquí es la parte más central, digamos, el centro de control. El sistema nervioso central, en cuanto a lo morfológico, se divide en tres partes: cerebro, tallo cerebral y cerebelo. El cerebro, también llamado encéfalo, presenta algunas circunvoluciones y surcos en toda su masa. Circunvoluciones, curvas convexas, y surcos, curvas cóncavas, depresiones o hendiduras superficiales. Bien, ahora sí, veamos algunos de los surcos principales que tiene el encéfalo. Por ejemplo, tenemos el surco central o de Rolando. También tenemos la cisura de Silvio, que dividen al encéfalo en tres partes: encéfalo frontal, encéfalo parietal y encéfalo temporal. Son los tres lóbulos o partes del encéfalo que se dividen a partir de las cisuras o surcos. El lóbulo frontal. El lóbulo frontal presenta tres surcos principales: el surco frontal superior, el surco frontal inferior y el surco precentral. También existen algunas circunvoluciones que están dentro del lóbulo frontal. Por ejemplo, la circunvalación precentral, el frontal superior, la frontal media y la frontal inferior, que esta misma, la inferior, se divide en tres subdivisiones: los tres pars: el pars opercularis, el pars triangularis y el pars orbitaris. El lóbulo temporal se divide en tres también: en la circunvolución temporal superior, media e inferior. Y además presenta dos surcos: surco temporal superior y surco temporal inferior. El lóbulo temporal se encarga de la percepción auditiva, la memoria y el lenguaje, la memoria visual. Y el daño no puede interpretar estímulos auditivos no verbal como la música. El último, que es el lóbulo parietal, más occipital, tiene cuatro surcos: surco postcentral, el surco intraparietal, el surco parieto-occipital con el occipital y el surco de Jensen. Aquí dentro, ese es el surco de Jensen y ese es el surco intraparietal. Bien, en cuanto a circunvoluciones, se divide en tres principalmente: la circunvalación parietal inferior, que es toda esta es la otra parte del surco del lóbulo parietal. Y tenemos aquí al giro supramarginal, tenemos al giro angular y aquí tenemos la circunvalación parietal superior, circunvalación parietal inferior. Aclarar que el lóbulo parietal se encarga del tacto, del sabor y de la temperatura. En cuanto a la percepción de los sentidos, el tacto, sabor y temperatura. El lóbulo occipital tiene tres surcos: el surco occipital, el surco occipital transverso lateral y el notch temporooccipital, que es una incisura preoccipital de Meyntra, también conocido así, y tiene dos circunvoluciones: la circunvolución occipital superior e inferior. Aclarar que el lóbulo occipital se encarga de la visión, de reconocer objetos con la vista y de la ceguera cortical. Bien, hablamos del tronco encefálico. Ya después del encéfalo tenemos el tronco encefálico, que se divide en tres principales partes: el mesencéfalo, el puente de Barolio o puente simplemente, el bulbo raquídeo y, como una extensión adicional, el cerebelo, que también es parte de esta porción del cerebro.
del sistema nervioso central. El mesencéfalo se encarga de procesar información visual y auditiva, además controla reflejos como el movimiento ocular y la reacción a estímulos auditivos, la reacción, la respuesta. El puente de Barolio conecta diferentes regiones del cerebro y coordina movimientos para controlar el ritmo respiratorio. El bulbo raquídeo regula las funciones vitales como la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y controla reflejos básicos como el vómito, la tos y el estornudo. Bien, seguimos. Aquí tenemos una vista detallada del mesencéfalo. Aquí tenemos al nervio troclear que pasa por este lado, a los péndulos cerebrales. También tenemos al nervio oculomotor que pasa por el mesencéfalo también, primera parte del tronco encefálico. También tenemos los colículos superiores, colículos inferiores y el nervio troclear que cruza por el mesencéfalo. Por el puente tenemos las fibras pontinas, el nervio trigémino que cruza por aquí y también otras partes que pasan como el péndulo cerebeloso superior, la parte superior del cuarto ventrículo, el péndulo cerebeloso medio y el área del vestíbulo en esta porción. Tenemos el bulbo, que es la continuación del puente. Tenemos al bulbo, tenemos al nervio abducens, al par craneal de abducens número 6, al par craneal vestíbulo coclear número 8, al glosofaringio, al nervio vago, al hipogloso, al accessorium. Tenemos también a la pirámide del bulbo y a la fisura meridiana anterior que tiene el bulbo por la parte anterior. Aquí hablamos de otra vista del bulbo. Tenemos al piso del cuarto ventrículo, al péndulo cerebeloso inferior, al área vestibular y al área vago. Este es el cerebelo, que se encarga del equilibrio, de coordinar contracciones musculares y de movimientos finos, sobre todo para la motricidad fina. El cerebelo. Aquí tenemos algunas partes del cerebelo: folias, el hemisferio cerebeloso, el lóbulo anterior, el vermis y el lóbulo posterior del cerebelo. Es como un pequeño cerebro anexo al tallo encefálico. Eso sería entonces todo con el sistema nervioso central.